Buenos días, familia y amigos, ¿cómo estamos? Oye, mi nombre es Oscar Castillo y aquí tenemos Jorge Cota, buenos días, ¿cómo están? tenemos la gran oportunidad y privilegio de ser parte del equipo pastoral de aquí de Watermark, y pues estamos alegres de poder unirnos y pues el poder seguir nuestra serie que en sí la iniciamos la semana pasada hablando de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y verán de que no sabemos, ¿verdad?, las necesidades de cada persona en este lugar, pero hemos orado que este mensaje sea un mensaje donde puedas tú no solo comprender un poco más acerca del Espíritu Santo, porque en sí nunca lo vamos a poder comprender en su totalidad, porque Él es Dios. El mismo significado de la palabra Dios es que es indescribible, es sumamente más grande de lo que aún nuestras mentes, imaginación podamos imaginarnos. Entonces para nosotros es importante de que nosotros como iglesia, y cuando digo ese término iglesia estoy hablando de cada uno de nosotros, porque Cristo en nosotros es lo que nos hace parte de su cuerpo, parte de su iglesia, parte de su familia. Entonces, como les digo, no sabemos cuáles son las necesidades de cada uno de ustedes, pero me atrevo a decir que hay algunos de ustedes aquí que esta mañana han entrado a este salón y quizás han entrado con amistades aún no reconciliadas. Quizás tu matrimonio está quebrantado o casi al borde, ¿verdad?, de ya quizás están considerando hasta el divorcio. Quizás tú eres parte de una familia disfuncional y has sentido, ¿verdad?, lo que ha causado ese quebrantamiento en tu familia. Quizás algunos aquí han entrado a este salón con una enfermedad, quizás un diagnóstico terminal. Quizás algunos de ustedes han entrado aquí, quizás hasta ni han dicho a nadie, pero tienen problemas financieros y están estresados porque no tienen suficiente dinero. Quizás algunos de aquí están teniendo dificultades tanto quizás en encontrar trabajo, o quizás en su trabajo donde están ahorita están teniendo mucha dificultad. Entonces, ¿por qué es importante nosotros hablar acerca del Espíritu Santo? Es porque en cada momento, en cada circunstancia en que nos encontremos, verás de que el Espíritu Santo es el quien nos puede dar una perspectiva diferente de nuestras circunstancias. Si más, puede ser que lo que estés pasando hoy pueda ser una bendición disfrazada. Quizás tú la estás identificando como algo terrible, horrible. ¿Cómo me pasa esto a mí? Pero quizás esa puede ser parte del plan de Dios para tu vida. Entonces es nuestro deseo, familia, el que podamos tener una mejor comprensión de cómo es el Espíritu Santo y cómo es que Él obra en nuestras vidas, porque sabemos que Él es el quien nos ilumina y Él es el quien nos da una perspectiva diferente de todo nuestro entorno, independientemente de qué es lo que estemos pasando. Como les dije, la meta es que nuestra iglesia sea informada bíblicamente sobre el Espíritu Santo, y muchas veces al conversar sobre el Espíritu Santo verán de que hay una tendencia primero se crean conversaciones que llevan a confusión y muchas veces a división, y mucho de eso viene porque no estamos tratando la Biblia y mirando la historia mucho más grande del rol del Espíritu Santo y quién es Él. Pero también a veces solo nos enfocamos quizás en hablar en lenguas, en profecía, en los dones, ¿verdad?, en vez de entender quién es Él como la persona, una persona, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces hoy vamos a conversar, algo que agregarás, Jorge, acerca de la importancia de hablar del Espíritu Santo. No, lo estás haciendo muy bien, sí, continúa. Excelente. Bueno, bueno, eso está bueno. Ahí es donde tenías que. No, tenía que aportar algo. No, está bien. Sigo. No, quizás una de las preguntas que creo que es importante para crear un contraste es acerca de conceptos erróneos que tenemos en respecto al Espíritu Santo. Una de esas, muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer ciertos ritos religiosos para ser
más como Jesús. En otras maneras, hay ciertas disciplinas espirituales que yo tengo que hacer para poder yo experimentar más al Espíritu Santo. Entonces esa responsabilidad me cae a mí como individuo, y no miramos de que en sí es del Espíritu Santo, es el quien tiene que obrar en mi vida, y es a través un resultado de la obra, ¿verdad? Del trabajo regenerador del Espíritu Santo, es por el cual yo puedo amar a Dios. Entonces no son ciertas oraciones que tengo que hacer, sino que el Espíritu Santo me empodera, y vamos a hablar más en detalle hoy, y vamos en sí responder estas preguntas, ciertas preguntas que quizás nos hacemos, pero empezando para decir el Espíritu Santo se nos ha dado para empoderarnos y en sí darnos una perspectiva diferente, y en sí poder experimentar nuestra vida de una manera totalmente como que si estuviéramos viviendo en el cielo. Entonces eso creo que es bueno entender, y la verdad es que hay una tensión que sentimos entre nuestro rol en hacer cosas para Dios, para que Él me ame más, ¿verdad? Buenas obras, pero miramos de que es el Espíritu Santo quien hace la obra transformadora en nuestras vidas. Entonces, si miras cómo eso es una tensión, no, pero espérame, entonces si no vengo a la iglesia, entonces el Espíritu Santo puede obrar en mi vida. Sí, pero la pregunta es cómo es que defines iglesia primero, pero segundo, cómo es que miras el rol del Espíritu Santo en eso. ¿Algo que agregar es en aclarar? Sí, yo creo que algo mencionabas de que el Espíritu Santo nos regenera, y como escuchábamos el testimonio de Joana, no es que Joana lo intentó por sus propias fuerzas, sino que fue la obra del Espíritu Santo que la regeneró. Ahora, es importante también señalar que el Espíritu Santo no simplemente nos repara o nos parcha, ¿no? Sino que nos renueva. Entonces, y esa es la función del Espíritu Santo dentro de la Trinidad, que ahorita vamos a abordar ese tema. Sí. Bueno, creo que sería bueno que entraras ya. Sí, bueno. Entonces, si puedes poner la definición del Espíritu Santo para que le tome una foto, una captura. Pero esta es la definición teológica del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de igual naturaleza divina, poder y gloria que el Padre y el Hijo, y debe ser adorado junto con ellos. De manera que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para aplicar la obra salvadora, redentora de Cristo Jesús a todas las personas que confiamos en Él. De manera que el Espíritu Santo está dando vida, concediendo fe, uniéndonos a Cristo, santificándonos, perseverando y glorificando a todos los que somos sus seguidores. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo lo habías puesto cuando estábamos conversando? Sí, es que hemos estado hablando y le digo, esos son temas complicados porque no hay nada con lo que podamos compararlo aquí en la tierra, ¿no? Y por eso Dios es Dios. Uh-huh. Pero para mí, yo definiría el Espíritu Santo de la forma más, para mí, simple y sencilla, es que el Espíritu Santo es Dios de manera cercana y personal. Uh-huh. Y entonces sería bueno que pusiéramos la gráfica y más o menos desglosaras, okay, ¿verdad?, la Santa Trinidad, porque creo que es importante, estamos hablando del Espíritu Santo. Ajá. Creo que es bueno entender las tres personas, sí, y un Dios. Muy bien. Sí, y bueno, antes de eso es importante también señalar que por más de 2000 años los creyentes hemos creído en la doctrina de la Trinidad, y hemos confesado que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas. Y esto es muy importante entenderlo. Hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, dicho de otra manera, Dios es uno en esencia y tres en persona. De manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, y cada persona es completamente Dios, y hay un solo Dios. Ahora, si se atarantó con eso, qué bueno, porque es complicado. Ahora,
quizás se esté preguntando, si Dios es 3 personas, ¿significa que cada persona es un tercio de Dios? La Trinidad significa que Dios está dividido en 3 partes, o que Dios desarrolla 3 roles diferentes, y la respuesta es no. La Trinidad no divide a Dios en 3 partes, ni tampoco desarrolla 3 roles diferentes. La Biblia es clara que las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son completamente 100% Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos son Dios. Y esto es importantísimo de comprender porque a menudo descuidamos la personalidad del Espíritu Santo. Ahora bien, yo creo que hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo, y esto es importante porque, como tú mencionabas al principio, cuando tenemos una perspectiva errónea de quién es Dios y cuál es su función y cuál es su personalidad, vamos a contaminar todo lo demás, ¿no? Entonces muchas personas piensan que, por ejemplo, el Espíritu Santo es una fuerza, y el Espíritu Santo no es una fuerza, tampoco es un poder supremo o una inteligencia superior, ni tampoco es una vibra, ¿sí? No es algo impersonal, no es un eso, es un Él, es una persona y es plenamente Dios. Y vemos esto, por ejemplo, en Mateo 28, 18, que dice lo siguiente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora dése cuenta que dice el nombre singular, un solo Dios. Versículo 20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Vemos también, por ejemplo, en Hechos 5:3, la historia de Ananías y Zafira, que Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién dice? A Dios. Entonces, como puede ver, la referencia al Espíritu Santo y Dios vienen siendo el mismo, hay un solo Dios. Y en Juan 14:16 dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor a quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. De manera que como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es plenamente Dios, significa esto también que tiene todos los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Bueno, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente, que es eterno, que es inmutable, que es santo, que es amoroso. ¿Sí? Y también como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una persona divina y distinta, es inseparable y actúa inseparablemente del Padre y del Espíritu Santo. Entonces tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad, posee querer y determinación, nos da vida, nos renueva, nos regenera, intercede, se contriste, colma, nos guía, nos revela, nos ilumina. Y al mismo tiempo, Él personalmente actúa de distintas maneras que reflejan quién es. Entonces, el Espíritu Santo se distingue del Padre y del Hijo por su relación con el Padre y el Hijo. Entonces, ¿se atarantó? Un poquito, ¿eh? Rápidamente repasemos para que le quede más claro. Número 1, la Trinidad no es una creencia en 3 dioses. Solo hay un Dios y nunca debemos desviarnos de esto. ¿Sí? Número 2, este único Dios existe como 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las 3 personas no son parte de Dios, sino que son Dios y Dios por igual. Esa es la Trinidad. Sí, denle un aplauso. Gracias a Dios. Me alegro que Jorge es parte del equipo porque yo no lo hubiera explicado de esa manera. Pero eso es algo que es bueno tener conversaciones al respecto porque nos ayudan a calibrar en sí nuestra perspectiva para entender que no estamos hablando del politeísmo, ¿verdad? Que estamos adorando a 3 dioses, que algunos así creen.
pero la realidad es que la Biblia es muy, muy enfática en decir que es un Dios en tres personas. Ahora, no es la santa cuadrangular, que conste también, no es la santa pentatenaria. En otras maneras, no es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y inserta un santo, inserta a la Virgen María, inserta a cualquier otra persona. Si tú miras, la Biblia es muy, muy detallada y muy clara en que es un Dios, tres personas. Ahora, algunos han intentado, explicar la Trinidad de una manera usando el huevo, por ejemplo. No sé si han oído eso, ¿verdad? Que el cascarón, y de ahí la yema, y de ahí la clara, ¿verdad? Entonces hay diferentes. Entonces es Dios, es uno, pero son tres diferentes No, eso es una herejía. modos. Pero eso es una herejía. ¿Por qué es una herejía? No crees. Porque acuérdense que existe eternamente en tres personas. Exacto. El huevo, la cáscara y la yema, y el huevo no existe constantemente, es uno. O la otra es del agua, ¿no? Del agua, el vapor y el hielo. También es una herejía. Entonces, ¿por qué? Porque en sí el término es modalismo. Exacto. Estamos creyendo, cuando decimos, cuando nos comunicamos de esa manera, estamos en sí negando lo que nos cuenta la Biblia. Ahora, quiero regresar otra vez a por qué es importante esto para nosotros, porque quizás algunos aquí ya se están hablando de tanta cosa, pero oye, pon atención. Cuando no entiendes quién es Dios en tu vida, tu matrimonio es un reflejo de eso, porque en la Santa Trinidad encontramos amor, relación, el someterse mutuamente, el mirar que hay igualdad, pero hay diferencia. Y miras como Pablo, hasta en Efesios, está hablando del Dios trinitario, un Dios, tres personas, y está haciendo la aplicación en el matrimonio, diciendo: si tú crees en el Dios creador de todo el universo, se va a mirar en tu matrimonio. Entonces es importante nosotros, cada uno de nosotros, mirar de que nuestro entorno muchas veces estamos solo viendo el resultado, los síntomas de nuestras creencias. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros estamos ejecutando, nuestros hábitos están solo reflejando cuál es nuestra teología. Por eso es vital que nosotros tengamos una perspectiva de Dios que esté alineada a la Biblia y no cualquier otros libros o comentarios de otros autores, porque si no vamos a mirar algo muy desviado y no es el Dios del cual la Biblia habla. Amén. ¿Algo que agregaras a eso? No. Ok. Sí. Entonces creo que la pregunta entonces, la siguiente pregunta es: entonces, cuando oro, ¿a quién le estoy orando? ¿Al Dios Padre, a Dios Hijo o Dios el Espíritu Santo? ¿Cómo respondieras? ¿Cómo respondieron ustedes? ¿A quién? Lo que acaba de oír es... Pónganse de acuerdo primero. ¿Eh? Excelente pregunta. ¿Eh? ¿Quieres que la conteste? Sí, vale. Bueno, si entonces entendemos que Dios es un Dios trinitario, le oramos al Dios trinitario, a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Pero dices, pero si los tres son Dios, exactamente. Sí. Entonces podemos orarle a uno, podemos orarle a los tres, porque los tres son uno. Yo creo que la mejor manera de entender el papel de la Trinidad en la oración es que oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora bien, es importante también entender a quién no debemos orarle. ¿Sí? No debemos orarle a otros dioses, no debemos orarle a familiares muertos, a los santos o a la Virgen María o a otros espíritus. ¿Por qué? Porque la oración es una forma de adoración y el único que merece nuestra adoración es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a quién debemos orar? A Dios. Orar a Dios y solo a Dios, yo creo que eso es mucho más importante que a qué persona de la Trinidad dirigimos nuestras oraciones. Porque si usted ora al Espíritu Santo, está orándole a Dios. Si ora al Padre, está orando a Dios. Si ora al Hijo, está orando a Dios. Amén. Y hoy en que estamos siendo muy intencionales en decir a quién no orar,
Ahora, sé que algunos de ustedes, y conozco varias de las historias, algunos tienen trasfondos católicos, otros de aquí tienen trasfondos de cunas, de casas donde son pentecostales, ¿verdad? Crecieron carismáticos, otros crecieron solo creyendo en solo Jesús, ¿verdad? Entonces, dependiendo de nuestro trasfondo, creo que muchas veces podemos nosotros interpretar la Biblia, pero lo que estamos tratando de hacer es escudriñen, estudien. Estos son, espero que solo les como moje el apetito, por decirlo, levante el apetito a que se indaguen más, porque verás de que si nosotros solo estamos siendo ritos para sentirnos bien de nosotros mismos, entonces no estamos entendiendo quién es el Dios que la Biblia está presentando. Entonces, espero que no se estén ofendiendo algunos en que estamos diciendo, ¿verdad?, ciertas cosas de aquí arriba. Si más lo que estamos diciendo es basado en la Biblia, considéralo, mira de que Dios es un Dios, tres personas. Y es importante que entendamos, cuando digamos el término Dios, que seamos muy lentos y también indaguemos cómo es que estás definiendo ese término Dios. Porque oye, si tú vas al Medio Oriente, no creen en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, solo creen a Dios como una entidad. Hay otros que creen diferentes, ¿verdad?, en otros contextos. Entonces, como tú definas ese término, va a dictar y vas a mirar cómo vas a vivir y tu diario vivir, ¿ok? Entonces, lo que quiero que sigamos de aquí es, miren que el Espíritu Santo a través de toda la historia de Dios ha estado activo, muy activo. Y sin más podemos resumir toda la historia de Dios en 4 actas o en 4 etapas o 4 partes de la historia de Dios. Y son estas, es la creación, la caída, la redención y la restauración. Tú puedes, con todo eso, puedes resumir toda la Biblia en que hay 4 actas. ¿Cuál fue la primera? La creación. Segunda, la caída. Tercera, no les oí. La redención. Y la cuarta, ¿qué? La restauración. Entonces, lo que estamos mirando es que el Espíritu Santo fue el autor y él fue que inspiró a personas, individuos, humanos, a escribir para que podamos ahora tener, ¿verdad?, una copia o lectura y podamos leer de cierta manera. Entonces él fue el autor desde el principio. Lo que miramos en la creación es, mira lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 2. Miren la pantalla, miren lo que dice. Y la tierra estaba como sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano. ¿Y quién? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo ya estaba activo desde antes de la creación. Lo miramos ahí en el segundo versículo. Ahí miras el Espíritu Santo. En la caída lo que miras es que después, ¿verdad?, como que Adán y Eva, ¿verdad?, no siguen los caminos de Dios. En otra manera, se rebelan contra Dios, hacen lo que a ellos les parece mejor. Eso es lo que lleva al pecado. Que el pecado son palabras, acciones, deseos e intenciones que no son parte del carácter de Dios, y por eso se llama la caída de la gloria y presencia de Dios. Entonces eso es lo que lleva la segunda acta, que es la caída. Y miramos que el Espíritu Santo es el que trae convicción de nuestro pecado y confirma que estamos en un mundo quebrantado. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8 al 10. Cuando Él venga, mira lo que esa palabra ahí, convencerá al mundo de ¿qué? Pecado. Y aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo. Dice, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Entonces miras que el Espíritu Santo es el quien nos insta, nos persuade y nos da una perspectiva diferente de nuestro entorno, y es donde miramos que nosotros no somos santos como Dios es santo. Él es el quien nos redarguye, ¿verdad? Es el quien nos
en cierta manera sintoniza a quién es Dios en su totalidad y cuál es nuestro rol y cómo es que nosotros podemos regresar al plan maravilloso de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el quien hace esa obra, es el quien convence al mundo del pecado. O sea, tú aquí estás hoy, esta mañana, y el Espíritu Santo te ha estado convenciendo acerca de tu pecado, de esas palabras, acciones, deseos e intenciones que no son alineadas al carácter de Dios. Les doy un ejemplo. Verás que aquí está mi esposa, muy linda, bella. Tengo 2 chicas muy bonitas. Pero verás de que aquí, como ustedes me miran, yo soy una persona muy propensa a enojarme. Y verás de que, ¿por qué les es así? Y fíjense, y hay tiempo, hay momentos donde como que me desconecto y siento que ese enojo me abruma, y en vez de ver a mi esposa o a mis hijas como amadas de Dios, como hijas de Dios, como aquellas que están también buscando al Señor, son parte de la familia de Dios, en esos momentos yo trato de imponer mi voluntad y eso lleva a herir, eso lleva pues yo soy tosco, soy muy directo y no soy una persona amable en esos momentos, no gentil, ¿verdad? Sino que tiendo a ser una persona que soy muy rápida, de corta mecha para reaccionar. Y verás de que Dios ha sido muy fiel a través del Espíritu Santo. Y Jorge ha estado aquí porque cuando llego en la mañana, ya me ha pasado varias veces, no sé cuántas, ya perdiste el conteo. Pero llego y le digo, bro, me pasé hoy. Levanté mi voz, estaba muy enojado y me siento muy mal. Siento que lo que hice no honró al Señor. Entonces ese es el Espíritu Santo que está redarguyéndome y me está diciendo, eso no me honra a mí. Entonces Él es mismo que me persuade a regresar a mi casa y a arrodillarme delante de mis hijas y mirarlas de cara a cara y decirles, hijas, perdónenme porque yo no reflejé al Dios amoroso del cual yo mismo predico todos los domingos. Entonces el Espíritu Santo es el quien nos convence de nuestro pecado. Entonces ese es solo un ejemplo de muchos, que conste, porque ninguno de nosotros estamos exentos para esto. Si más, estamos mucho más conscientes de qué tan frágil somos y más que tanta tenemos la tendencia a recurrir a hábitos y nuestra naturaleza pecaminosa en todos nuestros días. Entonces, si miran que el Espíritu Santo es el quien trae convicción, es el Espíritu Santo, es el quien nos persuade a buscar los caminos de Dios. Esos son caminos llenos de propósito, son llenos de significado. Y es así como nosotros somos restaurados. Y eso me lleva a la tercera acta, que es la redención. Si ustedes miran, el Espíritu Santo fue que concibió, Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Es lo que dice Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es también que desciende sobre Jesús cuando es bautizado. Y miras que es allí donde miramos los tres, Dios Padre hablando acerca de Dios Hijo, y la confirmación del Espíritu Santo es donde miras la Trinidad otra vez en las Escrituras saliendo, y tú dices, ok, es un Dios, 3 personas. El Espíritu Santo es quien guía a Jesús al desierto. Mira lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu es quien nos da vida plena y abundante, y el Espíritu Santo es quien nos da una nueva vida, una vida nueva. Mira lo que dice Juan 3 versículos 5 al 7.
Respondió Jesús: de cierto te digo. Él está hablando a Nicodemo, porque Nicodemo está tratando de entender cómo es que yo puedo ser parte de esta historia de Dios y que tú, siendo Dios, ¿cómo puedo yo, ¿verdad?, ser un hijo de Dios? Y él le está respondiendo y dice: de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el cielo, en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Entonces es el tercer acta, ¿verdad? Y la cuarta acta es la restauración. Y es cuando todo regresará al plan original de Dios desde el principio. Y miramos que cuando experimentamos el quebrantamiento del mundo en nuestras vidas, a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo, sabemos que Dios cumplirá sus promesas. El Espíritu Santo es quien nos da esperanza que cualquier entorno en que nos encontremos, todo va a estar bien porque Dios está en control. Miren lo que dice Efesios 1, versículo 13 al 14. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, esa cercanía, ¿verdad?, esa relación personal con Él es el sello de lo que ha de venir. Es un down payment, ¿verdad?, como algunos cuando van a comprar un carro, ¿no? Es un depósito de buena fe. De otras maneras, aquí miramos que el Espíritu Santo nos está asegurando de lo que ha de venir. Entonces el Espíritu Santo está en toda la historia de Dios y Él ha estado ahí activo y presente. Ahora, hablemos ya para cerrar acerca de cómo obra el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Excelente pregunta. Como que me tocaron todas las preguntas más difíciles a mí, ¿verdad? Sí, eres teólogo residente. Teólogo residente. Sí, como lo mencionabas tú hace un momento, que el Espíritu Santo siempre ha estado activo a través, porque es eterno, entonces siempre ha estado activo. Y vemos que en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo se ve, como lo mencionaste, en la creación. Vemos en Génesis 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, de una tierra que estaba desordenada y vacía. Pero además vemos que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, número 1, era temporal, número 2, estaba orientado a tareas específicas, y número 3, estaba centrado en el templo. Entonces, en la tierra se manifestaba selectivamente en ciertas personas, como reyes, como profetas, para hablarles, para dirigirlos, para guiarlos, para fortalecerlos, para empoderarlos. De manera que el Espíritu Santo venía sobre una persona del Antiguo Testamento, como vemos en Josué o David, y era una señal. Cuando venía el Espíritu Santo sobre una persona, era una señal del favor de Dios sobre ellas. Y por eso David, el ejemplo de David, cuando peca contra Dios al cometer adulterio con Betsabé, y por fin, después de 6 meses, reconoce su pecado y le ruega a Dios: no me arrojes de tu presencia, ni quites tu espíritu de mí. Porque David sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba el favor de él, y le estaba rogando a Dios que no lo quitara, porque si se quitaba el Espíritu de él, David quedaba como un ser humano normal. También es importante señalar que la presencia de Dios en el templo se manifestaba dentro del lugar santísimo, porque en el antiguo pacto el Espíritu era el que daba vida y estaba con el pueblo mientras habitaba en el templo. Entonces vemos que a medida que avanza el Antiguo Testamento, Dios hace promesas de un tiempo futuro en que el Espíritu Santo iba a ser derramado no solamente en algunas personas en específico, sino en todos, ¿sí?, en todos los que confiaban en el Señor. Y vemos esto en Joel 2:28, que dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos, y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas.
De manera que haría un nuevo pacto, que no sería como el antiguo pacto. Y vemos esto en Jeremías 31 al 34, que dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Y este pacto no será como el que hice con sus antepasados, como los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberás conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y en Ezequiel 36:26 dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Y estos dos pasajes que le acabo de leer son pasajes monumentales, porque dice que Dios va a quitar esos corazones de piedra y que va a dar corazones de carne, y que va a escribir su palabra en nuestros corazones, no como en unas tabletas de piedra como en el Antiguo Testamento, y que nos va a limpiar y nos va a hacer caminar en su palabra. Entonces, la obra del Espíritu Santo era para suministrar, para fortalecer, para sellar, para asegurar a todo el pueblo de Dios de Cristo hasta el fin. Amén. Y eso es lo que es la esperanza, que ahora esa promesa, el Espíritu vive en cada uno de aquellos que han rendido su corazón a Jesús como Rey, y eso les da acceso al Dios Padre, y eso es lo que los hace parte de tener una relación con un Dios, ¿verdad?, que es de Él mana esa relación. Entonces ahora ya no tenían que ir a ciertos lugares o ir a solo hablar con ciertas personas, sino que ahora Jesús, si más dice las Escrituras, la Biblia, que cuando Jesús murió dice que se rasgó el velo. De otras maneras, diciendo, ya la presencia de Dios ya no estaba solo sujeta en el templo, sino que ahora había sido desatada o liberada, por decirlo, y ahora cada persona es el templo. ¿Por qué? Porque Jesús en sí era el templo donde la presencia de Dios estaba residiendo. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en relación con Dios, ahora tú y yo tenemos acceso a ese poder, como nos dice Jorge. Ahora el Espíritu Santo nos ilumina, nos puede iluminar. Él es el quien está con nosotros, caminando con nosotros. Él es el quien está redarguyendo, está convenciéndonos de nuestro pecado y nos está regenerando día tras día. Entonces, el nosotros ser una iglesia o personas guiadas por el Espíritu Santo es de vital importancia. Y para cerrar, solo les leo primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Dice: y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. En otras maneras, Dios ahora a través del Espíritu Santo puede hablarte y ayudarte a aplicar su palabra en cada circunstancia de tu vida. Entonces, ahora el Espíritu Santo es el quien vivifica esta palabra para que tú puedas aplicarla. Entonces, cuando oyes del Espíritu Santo, Él te está habilitando a cumplir su palabra en todo momento. Y quiero que miren esto. Muchas veces nosotros queremos los frutos de una vida con el Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es, digámoslo todos juntos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Toda esa lista es un producto, es un fruto cuando tú tienes el Espíritu Santo
está habilitándote y empoderándote. Entonces, ¿se acuerda cómo empezamos acerca de las necesidades que tenemos cada uno? No sabemos cuáles son, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y si tú necesitas ser más amoroso, tener más gozo, tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad?, dominio propio, mansedumbre en tu circunstancia hoy, el Espíritu Santo, una relación, ¿verdad?, con Dios, y por el poder del Espíritu Santo, tú puedes cumplir y amar y cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, queremos ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia donde aquí se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, que conste, es uno, porque se mira en todo, en cada uno de esas descripciones. Miramos que el Espíritu Santo es lo que necesitamos hoy. Lo que tú y yo necesitamos es vivir una vida donde el Espíritu Santo nos habla. Mi teléfono, sorry. Te está hablando el Espíritu. Me están hablando. ¿Qué me están diciendo? Bueno, con eso les pido que pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, Dios Padre, gracias por enviar a tu Hijo unigénito, para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Y eso, Señor, es lo que en sí está en el corazón, en la esencia de tu mensaje de buena noticia, es que ahora, Señor, nosotros, siendo persuadidos, instados por el Espíritu Santo, miramos que lo que necesitamos, te necesitamos a ti. Pido, Señor, que en cuanto hemos presentado, Señor, tu palabra, Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer. Pido que por favor, Señor, nos permitas ser personas que seamos guiados por ti, Espíritu Santo, y que podamos ser personas que glorifiquen a Jesús en cuanto nosotros activamos nuestra fe. Y en sí no es que nosotros la activemos porque no es obra nuestra, sino que el Espíritu Santo la active en nosotros, nos haga personas de acción, no por nuestros propios esfuerzos, sino por la obra que solo tú puedes hacer. De esa manera, Señor, depender más de ti, Padre. Entonces, gracias por esta familia que tú estás creando aquí, llamada Watermark. Y pido, Señor, que nos permitas ver maravillas, no para nuestra gloria, sino para tu honra y gloria. Gracias te damos, en nombre de Jesús. Amén.